Me imagino que me escucháis, os he silenciado los micros, no por nada, sino para que no se escuche ningún ruido externo. Nada, en primer lugar, daros la bienvenida, chicos, a esta sesión en abierto, de esta primera de formación con respecto a las oposiciones de Geografía e Historia. No sé si habéis visto, bueno, está colgado en la página de Oposición. Mi nombre es José Ángel, o sea que no sé si me conocéis o no, no por nada, sino yo soy profesor aquí en Castilla-La Mancha, estamos transmitiendo desde Castilla-La Mancha, no sé si sois de la comunidad o de fuera, y tampoco sé si estáis trabajando actualmente en la docencia o vais a presentar por primera vez a una oposición. Voy a compartir mi pantalla en el sentido de que vamos a ir viendo una serie de cuestiones o de presentación del curso como tal. Y en esta primera sesión, lo que más me interesa es que os quede claro la manera de trabajar, y nada, conforme os vayan surgiendo las dudas, pues, o bien, preferiblemente sería lo deseable al final, una vez que terminemos, o yo os dé un turno de preguntas o dudas para aquellas cosas que no hayan quedado claras, pues lo vamos analizando. Como digo, yo voy a compartir la pantalla, tampoco sé cuánta gente va a entrar o salir, puesto que como es una sesión en abierto, entiendo que haya gente que entre, haya gente que salga, con lo cual yo no voy a controlar, no voy a estar pendiente, no puedo estar pendiente ni de cuántos ni de quién hay conectado. De todas formas, si no me escucharais, supongo que sí, activáis vuestros micros y cualquier cosa me lo decís. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver. Vale. A ver. Me imagino que ahora estáis viendo mi pantalla, en este caso, donde pone, es una presentación bastante sencilla que la he hecho para esta primera sesión, donde pone oposición, geografía e historia, con la fecha de hoy. Si no lo veis, me lo decís. Supongo que sí lo estáis viendo. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que para el curso que viene, o mejor dicho, para este curso y para el año que viene, va a ser una convocatoria única o una convocatoria extraordinaria en cuanto al número de plazas que va a haber de nuestra especialidad en el conjunto de toda España, puesto que os he puesto ahí todas las que estaban convocadas para este año, para el curso, o para el año, perdón, 2020, pero que debido, como todos sabéis, a la situación actual, pues en gran parte de ellas se han pospuesto para el año que viene, con lo cual es un gran año, el año 2021, para prepararse las oposiciones y para ir a por ellas a saco. Bueno, esta introducción es genérica en el sentido para aquellos, sobre todo para aquellos que no se hayan enfrentado nunca a la oposición de geografía e historia. Todos debemos saber o debéis saber que la oposición como tal consta de 72 temas divididos en bloques, por así decirlo. A esta oposición desembocamos los que han hecho la carrera de historia, los que han hecho geografía, historia del arte, humanidades y, en definitiva, también de otras ramas del conocimiento en general de las ciencias sociales que se acercan a esta oposición. Os he puesto ahí dividido en el número de temas en cuanto a los que son de geografía, un total de 19 temas, los que son de historia, un total de 35, los de historia del arte, 12 temas, y para completar los 6 temas finales referentes a, bueno, al mundo actual, al mundo globalizado. Los 19 primeros temas son de geografía, los 35 siguientes de historia, los 12 siguientes de historia del arte y los 6 últimos, como digo, de el mundo actual. La oposición en sí son 2 fases, es una fase de concurso-oposición. La primera parte, que es la que vamos a preparar las dos a través de la academia. Acabo de decir que son 72 temas de teoría
y sobre todo, lo importante, bajo mi punto de vista, o si algunos habéis presentado en alguna ocasión, es o son dominar todos los supuestos que te pueden caer. Son infinitos. Parece exagerado la expresión, pero sí. Si alguno, como digo, os habéis presentado alguna vez, sabéis que hay numerosísimos supuestos de geografía, física, humana, económica, numerosísimos los posibles supuestos prácticos que te pueden caer de historia, desde comentarios de texto independientemente de la época, comentario de mapas, comentario de imágenes, comentarios de documentos históricos y, bueno, el caballo de batalla para muchos de vosotros o de nosotros es la historia del arte. Yo soy, por ejemplo, yo soy licenciado en Historia del Arte. Esta parte para mí es más sencilla, en este caso. Es, como todos bien sabéis, cualquier imagen de cualquier periodo o estilo, y no voy a decir de cualquier artista, pero en algunos casos, en determinadas comunidades, la verdad es que son bastante imágenes las que ponen rebuscadas. Por lo cual, imaginaos el amplísimo abanico de supuestos prácticos que un docente de geografía e historia tiene que dominar. Pues bien, esa primera parte, si la superáis, la parte teórica, que a día de hoy son 5 bolitas, 5 temas, a desarrollar uno, con lo cual hay bastantes posibilidades de que al menos alguno los dominéis o lo hayáis estudiado, si no más de uno, evidentemente. Y la segunda parte, si superáis el eliminatorio, que básicamente, como os he dicho, es el práctico, tenemos o tenéis la preparación y la presentación y desarrollo tanto de una programación didáctica como de una unidad didáctica. Las leyes educativas son cambiantes, desde la LOCSE, LOE, LONCE actual y la LONLOE, ya veremos. Si os pilla, supongo que no, nos va a pillar, con lo cual vamos a trabajar con la LONCE. Desde oposición, el equipo de profesores, pues os vamos a ayudar bastante a lo que es el desarrollo, la planificación de una programación didáctica, ¿de acuerdo? De cualquiera de los niveles que escojáis, así como luego del desarrollo de una unidad didáctica dentro de esa programación que tenéis que defender. Tanto la programación didáctica como la unidad didáctica, ya sabéis que es la parte oral. La primera parte, la parte teórica, no tiene misterio, es estudiar temas, empollar. Ahora diré algo sobre los temas. En la primera parte, en la práctica, se trata de hacer muchísimos prácticos, que es lo que básicamente nos vamos a dedicar durante el curso, para que así nos pilla ninguno de imprevisto. Y la segunda parte, pues también la prepararemos, ya os diré más o menos cuándo, ahora en unas diapositivas a continuación. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo también que soy jefe de estudios, pues estoy bastante familiarizado con lo que es la normativa actual. Me tengo que leer o más o menos supervisar las programaciones didácticas de los jefes de departamento de mis compañeros, en definitiva. Con lo cual, en el tema de legislación, pues digamos que no voy a decir que sea un experto, pero sí que tengo que estar al día. Vamos avanzando. Bien, como os habéis metido, me imagino, a la página web de Oposición, ya sabéis que es un curso online, íntegramente online. Las sesiones están programadas para realizarlas los miércoles, en principio, ¿de acuerdo? De 4:30 a 6:30, aunque esto puede variar en función de determinados acontecimientos, pero bueno, en principio serían los miércoles de 4:30 a 6:30. He de decir que inicialmente estaba prevista esta sesión la semana pasada, pero me fue imposible, porque debido a los inicios del curso que estamos teniendo en todos los centros educativos de toda España, os podéis imaginar con el tema COVID, pues estamos hasta arriba de trabajo en ese sentido. ¿Cuántas sesiones en teoría o en la práctica vamos a llevar a cabo? Pues alrededor de 35, 36 sesiones, ¿de acuerdo? Esta es la primera y más o menos si hacéis un cálculo de estas 35, 36 sesiones llegaríamos aproximadamente a principios de junio, ¿vale?
Principio de junio porque aproximadamente, normalmente, en el último fin de semana o hacia finales de junio es cuando tiene lugar la primera prueba de las oposiciones en cualquier lugar de España. Como os he comentado, bueno, los supuestos prácticos, no hay una fórmula mágica, sí que hay unas pautas que evidentemente todos tenemos que dominar de cada uno de los supuestos, pero te puede caer cualquier cosa, entre comillas, tanto de geografía como decía, de historia o de historia del arte, con lo cual la experiencia, vamos, se aprende a base de realizar muchísimos comentarios, muchísimas láminas, cortes, cliserías, ya me entendéis, ¿de acuerdo? Para ello, pues disponemos desde la academia o en la academia de un amplísimo fondo de supuestos prácticos. Más de 100, más de 200, más de 300. Lo que nos dé tiempo ya os explicaré un poquito cómo va a ser la sesión tipo, lo que se llevará a cabo en cada una de estas 2 horas semanales. Para la programación didáctica sí que tenemos previsto que se realice 1 o 2 sesiones antes de las vacaciones de Navidad, para que así preparéis, diseñéis dicha programación a lo largo de las vacaciones navideñas, si es que disfrutéis de ellas, claro. Y en cuanto a la unidad didáctica, nos pondremos más o menos a lo largo de los meses de febrero o marzo, ya lo planificaremos para que también os dé tiempo, ¿de acuerdo? Para ir entrenándoos, realizaréis, mejor dicho, un simulacro de examen cada 4 sesiones. Si un mes tiene 4 sesiones, 4 semanas, hay 4 sesiones, pues a la quinta, simulacro, ¿de acuerdo? Y como os he comentado, la finalización del curso a principios de junio. Bien, aunque estoy haciendo bastante hincapié en los supuestos prácticos, a mí sí que me gusta, o considero importante, dar una serie de pautas o de aspectos básicos de los temas. No me voy a enrollar mucho en cuanto a lo que son los temas, porque, bueno, no sé si conocéis, tenéis o os habéis podido hacer de diferentes temarios que existen, de diferentes academias, preparadores, opositores, muchos de ellos son válidos. Nosotros sí que os podemos ofrecer 2 alternativas. Si no tenéis temario, os lo podemos ofrecer, bien es cierto que no es nuestro, ¿de acuerdo? O bien, si lo tenéis, o si tenéis un temario, en este caso, y vais realizando vosotros mismos los temas, yo os corregiría, os ayudaría, los perfilaría, en definitiva, ¿de acuerdo? En cada sesión, lo que haremos, una vez que hablemos de algún tema en concreto, del temario, pues desarrollaremos in situ, a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Porque tampoco nos podemos entretener mucho, 2 o 3 supuestos de cada uno de esos temas. Es decir, imaginemos que la sesión dura 2 horas, dura 2 horas, y ¿qué nos va a dar tiempo en esas 2 horas? Pues aproximadamente a dar las pautas de 2 o 3 temas y de cada tema desarrollar 2 o 3 supuestos, ¿de acuerdo? ¿Eso significa que no va a haber o no vamos a ver más supuestos? No, no significa eso, ya os lo he dicho, que disponemos de un amplísimo fondo. Yo os enviaré o os colgaré y compartiré con vosotros, en este caso, todos o gran parte de los supuestos de los que disponemos. Alrededor, imaginaos, si de cada tema realizamos 2 o 3 supuestos, pues otros 5, 8 o 10, depende del tema, para que vosotros podáis practicar o incluso voluntariamente, os digo voluntariamente por no poneros tarea, en este caso obligatoria, podéis realizar 1 o 2 supuestos, de los cuales me los mandaríais, y yo os los reenviaría, en este caso supervisados y corregidos. Supervisados y corregidos no solo en el contenido, sino también en el estilo. En el estilo, es decir, en la redacción. La redacción es muy importante, ¿de acuerdo? La redacción, los conectores, la introducción. Bien, como os decía, desarrollamos 2 o 3 de cada tema y luego os propondré una serie de supuestos prácticos para que los podáis realizar vosotros tranquilamente en casa
Eso sí, me los mandáis, yo los corrijo o los devuelvo. Y al finalizar cada sesión, pues sí que habrá un espacio, no sé, 10, 15, 20 minutos aproximadamente, para resolución de dudas o aclaraciones o preguntas sobre lo que hayamos hecho en la semana previa, la semana anterior, la sesión anterior. Más o menos este sería el esquema básico de las 2 horas que estaremos a partir de la semana que viene, si os animáis a iniciar el curso, ¿de acuerdo? Bueno, aunque hoy no los vamos a desarrollar, pero sí que quería poneros esta diapositiva, en este caso. ¿Por qué? Pues porque, como os decía, debemos dominar gran parte o gran cantidad de supuestos, con lo cual daremos pautas, si hablamos de geografía, pues de geomorfología, de climatología y meteorología, de vegetación y de aguas, de urbanismo, demografía, geografía económica, es decir, un sinfín, ¿de acuerdo? Si hablamos de historia, como os decía, pues veremos numerosísimos comentarios de texto, desde la edad antigua hasta textos de la edad contemporánea. Comentaremos mapas históricos, daremos las pautas, evidentemente. Daremos las pautas y comentaremos gráficos de historia, imágenes históricas, documentos históricos, etc. Y de la misma manera, yo lo pongo así entero, pues comentaremos y previamente a ello daremos las pautas para el desarrollo de un comentario de una arquitectura o de una escultura o de una pintura. Bien, en sí empezaríamos ahora mismo lo que es una clase ordinaria, por así entenderlo, de lo que sería el curso de oposición, de preparación de las oposiciones de geografía e historia. He escogido aleatoriamente varios temas y de esos temas he escogido aleatoriamente varias prácticas o alguna práctica de cada uno de ellos para que las vayamos viendo, ¿de acuerdo? Bien, como os he dicho, a mí me gusta dar una serie de pautas o, bueno, hablar algo, por así decirlo, del tema en cuestión. Todos los comentarios, todas las imágenes, si hablamos de historia, pues evidentemente lo que es el contenido, si no lo dominamos, pues raramente podremos hacer bien la práctica en cuestión. De tal manera que para mí, o si observáis o si disponéis de algún temario en concreto, básicamente el tema 23, que es el que habla del Neolítico y las primeras sociedades urbanas, se divide a grandes ejes en estos apartados, ¿de acuerdo? Desde una introducción, pasando por las fuentes. Ahora desarrollo un poquito más estos epígrafes, ¿de acuerdo? Desde una introducción, pasando por las fuentes arqueológicas. Evidentemente hay que hablar del Neolítico, ya que el tema se llama así, las sociedades urbanas del Próximo Oriente y conclusión. En cuanto a la introducción, pues es evidente que debemos de hablar de la sedentarización, ¿de acuerdo? Sedentarización, cronología, el origen de las ciudades, el paso o la continuación de lo que fue del Neolítico a la Edad de los Metales. En cuanto a las fuentes arqueológicas, os lo pongo entero y así lo veis entero, ¿vale? En cuanto a las fuentes arqueológicas, la importancia de la investigación como tal, de la datación, los métodos de datación que existen y las fuentes de las que disponemos en el Próximo Oriente, que es en definitiva donde se originan las primeras sociedades urbanas. Entraríamos ya de lleno en el Neolítico con las características del Neolítico en cuanto a la agricultura, ganadería, bueno, lo que ya me imagino que todos conocéis. Dónde tiene lugar su origen, a partir de dónde se origina, por dónde se difunde, también las teorías de difusión que existen del Neolítico y, como os he dicho antes, también el paso y en qué consistió la edad de los metales. Para así seguir con las primeras sociedades urbanas del Próximo Oriente,
dónde tiene lugar, qué características tienen. Normalmente ya sabéis que se suele hablar de Cataluyuk y otros primeros poblados o asentamientos que surgen. Y la cronología, no es la misma cronología, o no es exactamente igual, depende de la zona del Próximo Oriente que hablemos, tiene lugar antes o después la aparición de las primeras ciudades. Y finalmente, en el apartado de conclusión, hacer alusión en este caso a lo que puede ser, lo que fue el Neolítico en la península ibérica. Como os he dicho, dadas una serie de pautas, las he dado un poquito rápido, porque quiero ver una serie, o vamos a ver unos cuantos supuestos. Dicho esto, pues pasaríamos a ver simplemente, o ya directamente, el primero de los comentarios, en este caso, o el primero de los supuestos prácticos. Yo he cogido un texto sobre la Revolución Neolítica. Ahí tenéis los autores, Chaparruguet y Delibes, de Castro. Y como ya sabéis, y si no lo sabéis, las pautas os las proporcionaremos a lo largo del curso, tanto para, como decía, comentario de cualquier tipo de texto, de imagen, si hablamos de historia, ¿de acuerdo? De documento. Bien, a grandes rasgos ya sabéis que para comentar un texto son tres partes, fundamentalmente. Una es la clasificación, otra sería el análisis y posteriormente el comentario donde ya entran las conclusiones. En la clasificación entra, pues, decir qué tipo de texto es. En este caso estamos ante un texto historiográfico. Repito, lo voy a decir un poco con ideas básicas. Todo esto luego hay que engrasarlo. Como os he dicho, es muy importante el tema del estilo. Estas prácticas, como son las que os voy a comentar ahora, pues luego las mandaré, puesto que ya están hechas, evidentemente. Un texto historiográfico, hay que decir de qué va o de qué trata, ¿vale? En este caso, aspectos sociales, políticos y económicos del Neolítico. Los autores, que ya os los he nombrado, que ambos son profesores universitarios. Si fuese otro tipo de texto y de un personaje o una personalidad, pues habría que dar unas breves pinceladas sobre su biografía o lo que hiciese importante en su momento. Y bueno, ¿a qué pertenece? Dice, el texto es un fragmento de la obra que lleva por título El Neolítico y el año de publicación. Destinado, o el destino, pues es al público en general. Bueno, tiene carácter evidentemente divulgativo. Una vez que hemos hecho la clasificación, hablaríamos de lo que es la idea principal. La idea principal, y si hay ideas secundarias. La idea principal, estamos hablando de la revolución neolítica, del cambio que supuso evidentemente del paso de lo que es el hombre depredador, por así decirlo, ¿verdad?, al hombre sedentario. Bueno, la revolución neolítica y como ideas secundarias, o a desarrollar, en este caso, el paso de la economía productora a través de la economía, de la agricultura y la ganadería. ¿De acuerdo? Si en el texto hubiese algún concepto susceptible de ser aclarado, pues también se aclara, se define en este apartado. Y en el comentario, que es la parte más extensa, evidentemente, que nos ocupa, es donde tenéis que tirar precisamente de vuestros conocimientos, en este caso del tema 23, del cual estamos hablando. Es decir, debemos encuadrar cronológicamente el Neolítico, ubicarlo, evidentemente, donde aparecen los primeros cambios, la sedentarización, el cambio, como os decía, de una economía depredadora a otra productora, la sedentarización, comentar, evidentemente, hablar de los primeros asentamientos, los primeros poblados, como os comentaba antes, Cataluyuk, entre otros, ¿de acuerdo? Y el paso progresivo hacia la edad de los metales. Bueno, si queréis, no, sería recomendable, en este caso, pues hablar, puesto que en el tema hemos hablado, o para mí es importante que recojáis el Neolítico en la península ibérica, o en España, pues hablar de los aspectos que tuvo lugar por aquel entonces aquí, es decir, de la cerámica cardial, el desarrollo de la cultura de los millares o, evidentemente, del algar. Tenéis ahí puesto arriba, por si acaso se me olvidaba, me lo he recordado a mí mismo, de las pautas para la realización de los supuestos, serán enviadas online a los estudiantes. Lo digo por si acaso se me olvidase mencionarlo, como ya he hecho. Bueno, y evidentemente es un texto objetivo sobre la visión del Neolítico, describe los cambios que se produjeron
en aquel momento. Acabo de realizar muy sucintamente desarrollar este supuesto, pero como digo, esta primera sesión lo que me interesa es que veáis una serie de supuestos para haceros una idea, puesto que he preparado una serie de textos, vamos a ver una serie de textos, un par de ellos, también alguna diapositiva de arte, o incluso también, si nos da tiempo, en esta hora y media, 2 horas aproximadamente, me imagino que sí, alguna práctica de geografía. Bien, esta no la he desarrollado, pero por ejemplo, como os decía, desarrollaremos 2 o 3 prácticas y yo os propondré otra serie de supuestos prácticos. Pues bueno, pues evidentemente en este tema da lugar o se presta a comentario de mapas, en este caso sobre la expansión del Neolítico o sobre las primeras sociedades urbanas. El siguiente tema que he elegido para que veamos un poquito sobre él, estos temas, ¿de acuerdo? Luego, como digo, pues los veremos más en extensión, más extensamente. El tema 26, el feudalismo, la economía señorial y el debate existente en torno al mismo. Igual, pues os he puesto aquí, os voy a poner íntegramente los apartados o epígrafes que considero que todo tema 26 debería tener o debería hacer alusión. Una introducción al mismo, orígenes del feudalismo, las diferentes, desde la caída del Imperio Romano, etc. ¿En qué consiste el feudalismo a nivel económico, a nivel social? El debate historiográfico existente en torno al mismo, las corrientes existentes y una conclusión. Lo pongo directamente entero, ¿no? Debería haber puesto lo que son las dichosas animaciones, pero estoy acostumbrado cuando doy clase en el instituto a hacerlo así. Bien, en la introducción, evidentemente, hablar del concepto, el feudalismo, cuándo surge, etc. En cuanto a los orígenes del feudalismo, como os decía, bueno, pues desde la caída del Imperio Romano, la ruralización de todo lo que es Europa, agravada por la invasión de los pueblos bárbaros o germánicos, los diferentes pueblos bárbaros o germánicos que se van a desarrollar o que se van a crear en la Europa occidental, así como el imperio el imperio carolingio, y qué va a suceder pues, a partir de la desaparición o desintegración, división del imperio de Carlomagno o imperio carolingio, de acuerdo con sus nietos, a partir del siglo IX, así como lo que sucede con estas nuevas o segundas invasiones de los normandos, los sarracenos, los húngaros o magiares, es decir, una total inseguridad en lo que es la Europa occidental, que no es otro que pues, ahondar en la necesidad de protección. Ya sabéis que el feudalismo proviene de la palabra feudo y son términos que debéis dominar, feudo, vasallaje, etc. Entraríamos de lleno en lo que es la explicación del feudalismo y las bases de la economía señorial. Ya sabéis, la tierra. En cuanto a la sociedad, la estructura feudal, sociedad estamental, privilegiados y no privilegiados, la extensión geográfica que tuvo el feudalismo. En este caso, evidentemente, hablaremos de las particularidades que existen, o en el tema deberíais hablar de las particularidades que existían. No es lo mismo el feudalismo del este o del oeste de Europa. La pervivencia de esta estructura durante toda la Edad Media y los cambios que se van a producir a partir del siglo XIV, un poquito antes, pero bueno, a partir del siglo XIV, también con una crisis que hubo, como todos sabéis, provocada, entre otras cosas, entre otras cuestiones, por la famosa peste negra y la Guerra de los 100 años. En cuanto al debate historiográfico, bien, pues básicamente los autores que defienden las tesis institucionalistas, los autores que defienden, y ahí encuadramos la que siempre se suele mencionar, la tesis del materialismo histórico, es decir, tesis socioeconómica, y la tesis ecléctica, que sería más o menos una mezcla de las dos, o que viene a decir que ambas, institucionalistas y socioeconómicos o socioeconómicas, son las dos caras de una misma moneda. Y en cuanto a la conclusión,
para diferenciaros del resto, pues podréis hablar, en este caso, de una de las consecuencias que tuvo el feudalismo, que no es otra que el desarrollo del arte románico, o, aunque no lo he puesto aquí, también podréis hablar de no solo de la pervivencia durante la Edad Media de la estructura feudal, sino sobre todo de la sociedad, por así decirlo, hasta prácticamente la Edad Contemporánea, con matices, pero prácticamente hasta la Revolución Francesa. Al igual que en el tema anterior, en este caso he escogido otro texto, una de las capitulares existentes en el siglo IX, dentro del imperio de Carlomagno o carolingio. He escogido esta capitular de Mersenne, del año 847, un texto breve, que tiene carácter jurídico, es una fuente primaria, es una fuente de aquel momento. Un capitular es un eran autos legislativos de los reyes, de los monarcas. Fue promulgada por uno de los nietos de Carlomagno, ¿de acuerdo? Por Carlos el Calvo, en el año 847, por lo tanto el autor es Carlos el Calvo. Podríamos dar unas pinceladas en este caso de este monarca, de este rey. Y bueno, también señalar o decir que para saber lo que pasó en aquel momento, en aquel lugar, pues las capitulares carolingias son una de las principales fuentes para los historiadores. A la hora de abordar el análisis, bueno, pues está claro cuál sería la idea principal, y no es otra que las relaciones feudales dentro de la época o el imperio carolingio, que en esta época ya se están desmoronando. Bien, está en relación con esta idea que os pongo, necesidad de protección de la época. Y en cuanto al comentario, bueno, pues ya sabéis lo que os comentaba antes, hay que hacer mención, bueno, pues en este caso lo que ocurre antes, lo que ocurre después. En el caso del imperio de Carlomagno, pues habría que hablar que se trató de uno de los objetivos, el mayor objetivo que se propuso, en este caso su abuelo, fue restaurar el antiguo imperio romano de Occidente, bueno, que luego los avatares que tuvo, tanto con su hijo como sobre todo con sus nietos, que es de lo que versa el comentario. Explicar lo que es el vasallaje, las relaciones de fidelidad, protección, la ceremonia del vasallaje, ¿de acuerdo? Las consecuencias de la desintegración del imperio de Carlomagno o carolingio, es decir, una mayor ruralización de Europa, inseguridad, necesidad de protección. En definitiva, pues, estamos hablando de los orígenes del feudalismo. Y evidentemente las segundas invasiones que tienen lugar en el siglo IX, como os comentaba anteriormente. Bueno, para finalizar, podríais hacer o deberíais hacer mención que junto con esta capitular hay otra, la de Quercy, en el año 877, si no recuerdo mal, ahora mismo estoy hablando de memoria, donde también pues, se va ahondando en este proceso de feudalización y de fidelidad o dependencia, ¿de acuerdo? Entre los diferentes estamentos, en este caso, o dentro de cada estamento, el vasallaje. Bueno. Espero, bueno, no sé si tendréis dudas, como os he dicho antes, si tenéis dudas sobre tanto lo que abarca el curso como cualquiera de las cosas que estoy comentando, pues al final abrís los micros. Yo no sé si estaréis usando el chat, no lo veo, puesto que yo solo veo mi pantalla, que es lo que estoy compartiendo con vosotros, ¿de acuerdo? Así que ahora después, cuando llevemos un poquito más de tiempo, pues bueno, o cuando finalicemos mejor todas las prácticas que vamos a ir viendo, pues me las hacéis llegar, todas vuestras dudas o preguntas. Bien, otro de los temas que he escogido, también en este caso de historia, si observáis, pues he escogido un tema básicamente de cada periodo, más o menos, ¿de acuerdo? Ahora, el tema 33, la monarquía hispánica, bajo los Austrias, aspectos políticos, económicos y culturales. Tema 33, como digo, de la oposición. Os pongo, como veis, os pongo aquí a grandes rasgos los epígrafes principales. Luego, evidentemente,
habría que desarrollarlos, pero no nos vamos a detener en ello. Como os he dicho, aquellos que os habéis incorporado ahora luego más tarde del inicio, tanto si tenéis temario como si disponéis de temario, como si queréis que os lo hagamos llegar, evidentemente yo os ayudaré a perfilar mejor los temas o a darles un toque personal, que es como se suele decir. Una introducción a este tema, luego deberíamos hablar de los Austrias mayores o el siglo XVI, posteriormente de los Austrias menores o siglo XVII, en ambos casos pues son los aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos culturales y finalmente una conclusión. Bien. En cuanto a la introducción, pues deberíais hablar del contexto histórico previo, ¿de acuerdo? De dónde venimos, de dónde viene la monarquía de los Austrias, todo el devenir de los reyes católicos, lo que sucede previamente en la corona, vamos, a lo largo de los siglos XIV y XV en este territorio. Para luego entrar de lleno en los Austrias mayores, ya sabéis, Carlos I, Felipe II, y explicar su gobierno, es decir, su reinado, perdón, en el caso a nivel político, sus hazañas, por así decirlo, o sus logros, y cómo estaba estructurada la sociedad y la economía. Lo mismo, bueno, cultura, el apéndice cultural en cuanto al Renacimiento. Y lo mismo en cuanto a los Austrias mayores, del siglo XVII, de acuerdo con Felipe III, Felipe IV, Carlos II, a nivel político, los desastres que va a haber para la corona española, cómo se va a estructurar o cómo se va a seguir estructurando la sociedad, la crisis del siglo XVII, a nivel económico y a nivel cultural, pues ya sabéis que es el siglo del barroco. Bueno, tanto el Renacimiento como el barroco ya sabéis que nuestro territorio llega con un poquito de retraso con respecto a otros lugares. Y finalmente la conclusión, pues el ocaso, la decadencia de la corona de los Habsburgo, de la corona española y el paso a una nueva posterior, en este caso dinastía, que no es otra que la que actualmente está en la corona, la de los Borbones. De este tema he escogido pues una práctica que estoy seguro que la habéis visto porque ha caído en algunos de los exámenes a oposiciones en los últimos años en algunas comunidades autónomas. No es otro texto que esta carta, este gran memorial del conde duque de Olivares. Es un texto historiográfico, ¿de acuerdo? Escrito y mandado, escrito por el propio conde duque y mandado al rey. Por tanto, tenía carácter secreto, pero evidentemente ya no lo tiene tanto. El autor, como os he dicho, es el conde duque de Olivares. Bueno, ya sabéis que fue el valido del rey Felipe IV, con lo cual deberíamos hacer alusión a algunas de las medidas o problemas que tuvo lugar durante su gobierno, aunque luego en la parte del comentario es realmente donde hay que desarrollarlo. Bueno, como decía, alusión a los hechos más importantes de su gobierno como válido. En cuanto al análisis, bien, ¿qué es lo que es una carta donde se abarcan bastantes temas? Pero bueno, la idea principal en conjunto de este texto me refiero en conjunto de la carta o del gran memorial, sería dar uniformidad a la diferente legislación que existía en los diferentes reinos de la corona española y dar una uniformidad en el sentido de asemejarlas todas a las leyes de Castilla, de la corona de Castilla. En su conjunto, como decía, pues es un texto diverso, esta carta, no este texto o este fragmento para entendernos, pero sí en conjunto la carta, el gran memorial, porque habla de temas diversos sobre la sociedad española. Es un texto además en conjunto donde habla, bueno, o es bastante pesimista con respecto al devenir económico. Bueno, tampoco se equivocaba demasiado. Los problemas, como os decía, que tuvo que hacer frente durante el reinado de Felipe IV, el problema que hubo en Cataluña, la separación o el problema que hubo con Portugal, etc. Bueno, el desastre en definitiva que supuso para la corona
la labor de gobierno del valido conde duque de Olivares. Y bueno, aboga por la centralización de poder y la administración. En cuanto a si las ideas o lo que propone el valido al rey Felipe IV tuvo efecto, bueno, pues a priori habría que decir que no. No le hicieron mucho caso, aunque sí que es verdad que a la larga se demostró que era más que necesario. Bueno, lo que os decía, me voy adelantando un poquito a lo que tenéis que ir comentando en el comentario. No sé cuánto tiempo llevamos. Bueno, fenomenal de tiempo. Bien, como veis, acabamos de ver 3 temas muy por encima, ¿de acuerdo? Al igual que 3 prácticas, una de cada tema, también entre comillas muy por encima. No os he dado las pautas, repito, en el momento que empecemos como tal el curso, pues recibiríais todas las pautas para comentar cualquier supuesto, tanto de geografía como de historia, como de historia del arte. Bien, hemos visto 3 prácticas referidas al temario de historia. Os he escogido, en este caso, el tema 60, uno de los temas de arte, en concreto el arte del Renacimiento italiano y su influencia. Bien, igual, siempre el mismo esquema, vamos a seguir una serie de epígrafes principales o a grandes rasgos, una introducción al tema, luego abordaríais lo que es el Renacimiento en Italia, posteriormente la difusión del Renacimiento en Europa y evidentemente con especial hincapié a España, y finalmente elaborar una conclusión. Os pongo íntegramente los pequeños subapartados que os he puesto. En cuanto a la introducción, bueno, pues cuándo surge el concepto, desde cuándo, qué cronología tiene Italia y qué periodización, qué cronología tiene para el resto de Europa. Si entramos ya en materia, en el Renacimiento en Italia, pues deberíais hablar de las características genéricas o generales y luego hablar de cada una de las disciplinas en cuanto a arquitectura, escultura y pintura, y dentro de la arquitectura, escultura y pintura, hacer un subapartado en cuanto al 400 y al 500. Y evidentemente también un apéndice final en cuanto al manierismo, ¿de acuerdo? No me voy a extender más, pero imaginaos, este es uno de los temas más largos de la oposición. El arte, como yo le digo a mis alumnos, el arte del Renacimiento es que no tiene fin. Es muy bonito, pero es muy largo. En cuanto al Renacimiento o difusión del Renacimiento en el resto de España, y especial hincapié, en el resto de Europa, perdón, y especial hincapié en España, pues evidentemente hablar de la difusión por Centro Europa y el norte de Europa, y sobre todo hablar tanto de la arquitectura, de la escultura y fundamentalmente de la pintura, en este caso de Greco, en España, ¿de acuerdo? Y para concluir, no os he querido poner aquí ningún subapartado, puesto que existen diferentes maneras de dar un broche a este tema, o bien centrarnos en lo que es el Renacimiento en España y hablar de las particularidades del mismo, o bien hablar y esta es una conclusión que os puede valer para muchos temas de arte, que en la historia del arte es hablar, como muchos críticos dicen, de una sucesión de arte clásico y de arte, no iba a decir anticlásico, pero bueno, reacción al arte clásico. Bueno, no me quiero extender. Os he puesto aquí una imagen archiconocida, puesto que todos sabéis, estoy seguro, que se trata de la cúpula del Duomo de Florencia, de Santa María de las Flores. Bien, es evidente que, bueno, es evidente, en este caso la he puesto como por ser la primera clase, por así decirlo. Evidentemente las prácticas que realizaremos tienen bastante más enjundia, muchas de ellas, es decir, bastante más dificultad que alguna de las prácticas que os estoy poniendo en el día de hoy. Bien, en el comentario, aquí os lo he puesto a grandes rasgos, clasificación de la obra, análisis y comentario, depende del manual que utilicéis, depende del profesor o
o de los apuntes que utilicéis, pues se utilizan diferentes expresiones en cuanto sustituyen lo de análisis y comentario por análisis estilístico o análisis analítico primero y luego estilístico después. Bueno, luego, o sea, este es el modelo que utilizo. De hecho, en segundo de bachillerato, evidentemente, habría que desarrollarlo más, es más extenso. Es el modelo que utilizamos, o es el modelo que yo utilizo con mis chavales de segundo de bachillerato para preparar la EBAU. Y como digo, pues a grandes rasgos trata de estos epígrafes: clasificación, como digo, de la obra, análisis y comentario, conclusión. Ahora diré qué apartados o qué es lo que debéis poner en cada uno de ellos, características de la arquitectura de este periodo y, bueno, hablar del contexto histórico. Bueno, la clasificación de la obra, pues básicamente es hablar de una catalogación o una ficha técnica, por si lo queréis llamar de esa manera, es decir, ante qué nos encontramos, si es una arquitectura, escultura, pintura, es evidente que es una arquitectura, quién lo manda a construir o quién lo construye, cuándo, dónde se encuentra y por tanto a qué estilo pertenece. Como sabemos, lo que es la cúpula de Santa María de las Flores, que la construye Brunelleschi, que se presenta un concurso para él junto a otros arquitectos, que él lo ganará, es que su construcción comienza a principios en el primer tercio del siglo XV, que solamente faltaba rematar lo que era esta catedral con la cúpula, que había permanecido cerca, o llevaba cerca de 80 años sin cubrirse, que se encuentra en Florencia y que por tanto pertenece al 400, al arte del 400 italiano, o a la centuria del 500, ¿vale? Perdón, del 400 al 400, siglo XV. En cuanto al análisis y comentario, pues aquí entra a hablar, por un lado, de lo que vemos, es decir, el análisis formal de los elementos sustentantes, elementos sustentados, de qué materiales se utilizan, de la forma que tiene la cúpula, análisis formal, como os comentaba. El comentario, bueno, pues habría que hablar en sí de dónde saca la inspiración, en este caso Brunelleschi, o que desde la época de Roma no había existido otra cúpula, que se inspira por tanto en la del Panteón de Roma, que se trata o que tiene forma ovalada, que en realidad son dos cúpulas en una. La genial solución que propone, porque está realizada en ladrillo, con una particularidad en la forma de la disposición de los mismos, que Brunelleschi era tan meticuloso que él mismo supervisó uno a uno los ladrillos, que las jornadas eran interminables de trabajo, que hasta existían, para que no se bajasen los canteros o los trabajadores, existían hasta tabernas y otra serie de espacios para el ocio, entre comillas, allá arriba para que, que no terminasen nunca, estuviesen siempre trabajando. En cuanto a la conclusión, como yo les digo siempre a mis alumnos, en este caso es hablar de algo que sabes que hace referencia a esta obra o al autor o a esta época y que pueda, entre comillas, en este caso, al que nos vaya a corregir o al que os vaya a corregir el examen, no voy a decir con la boca abierta, pero sí algún elemento, algún dato que conozcáis y que os pueda distinguir del resto de opositores, ¿de acuerdo? Yo a mis alumnos en este caso les pido algo sencillo, es decir, hablarme de más obras de este autor o hablarme de más obras de este periodo en la conclusión, ¿de acuerdo? Pero bueno, parte de las cosas que yo os he comentado sobre el comentario, incluso las podéis decir aquí, las particularidades o la meticulosidad del propio Brunelleschi. En cuanto a las características de la arquitectura del periodo, pues sería hablar de las características de la arquitectura del 400 italiano. ¿De acuerdo? No me voy a extender aquí, pues todos imagino que ya lo sabéis, desde el uso del arco de medio punto, la vuelta a lo que son las proporciones o las medidas clásicas, el uso de las columnas clásicas, el uso de la bóveda, el arco, como les comentaba, etcétera. Y en cuanto al contexto histórico, pues hablar en este caso de la introducción del Renacimiento o el cambio a la sociedad o la época moderna,
por qué se produce en Florencia a raíz de la caída de Constantinopla, cuando muchos filósofos, muchos comerciantes se marchan de allí y se instalan en Florencia, el auge que va a tener la ciudad de Florencia, que va a ser la capital cultural del 480 italiano, ¿de acuerdo? O del siglo XV. Etcétera. Bueno, como digo, lo estoy haciendo así un poquito a grosso modo para que veáis los diferentes supuestos que iremos viendo. Este es uno muy sencillito, como digo, pero evidentemente para que todos lo reconozcáis. Pero evidentemente haremos comentarios, en este caso de láminas, pues bastante más complicadas. Imaginaos, desde arte prehistórico hasta el arte actual o contemporáneo. Bueno, y sí, esta es la última tema y práctica que os he preparado para el día de hoy, para no hacerlo muy extensivo, aunque yo sé que os estoy metiendo muchos, no sé si datos, pero sí diferentes temas, porque este es el cuarto tema que vemos o que vamos a ver por encima, junto con la práctica, en este caso un tema de geografía, el 17, y con su correspondiente práctica, que ahora la veremos. El tema 17, dentro del temario de oposiciones, se titula La península ibérica, relieve, clima y vegetación, diversidad regional de la España peninsular e insular. ¿Qué epígrafes, qué apartados genéricos y básicos tiene que tener este tema? Bien, como veis siempre se repite en los epígrafes el primero y el final. Siempre tiene que haber una buena introducción y una buena conclusión del tema. Posterior a la introducción, evidentemente habría que hablar de la geografía física de la península ibérica, de todas las, ahora desarrollo los apartados. La diversidad regional que tenemos en toda España, tanto la insular como la peninsular, la relación de la península ibérica en el contexto europeo y una conclusión. Lo pongo entero y así, ¿qué me pasó? Lo veis todos. La introducción, pues bueno, los factores físicos y humanos que han intervenido en la formación del relieve, en el clima que tenemos o en la vegetación. Entraríamos de lleno en lo que son las unidades del relieve, ¿de acuerdo? Bueno, evidentemente hablaríamos primero de lo que es la evolución geológica, la litología, para luego hablar de las unidades del relieve, los tipos de clima o dominios climáticos que tenemos, así como la vegetación existente como consecuencia de lo anterior. En la diversidad regional de la España peninsular e insular, pues haríamos lo mismo, hablaríamos, en este caso, qué paisajes tenemos en la periferia, cuáles en el interior, o las formaciones que tenemos en las islas, ¿de acuerdo? La posición que ocupamos con respecto a otros lugares cercanos a nuestro entorno, a otros países cercanos a nuestro entorno, y una conclusión. Bueno, la conclusión en este caso, como digo, que muchas veces es, o debería ser siempre, para diferenciarnos del resto de opositores, qué incidencia o qué influencia ha tenido, en este caso, lo que es la geografía de la península ibérica en la posterior división administrativa que tenemos. Y yo os he puesto ahí un pequeño avance de lo que ha influido. En un caso, la formación de las comunidades autónomas ha influido en el nacionalismo, como todos sabéis. En otros casos, para su formación ha influido las denominadas regiones históricas, y en otros casos, precisamente, la geografía, es decir, regiones como resultado de determinadas características geográficas. Y en cuanto a uno de los supuestos prácticos correspondientes a este tema, nosotros que es el comentario de un mapa litológico. Bien, vais a ver ahí a grandes rasgos lo que debéis analizar de este tema, de este mapa, perdón. En un primer momento pues hay que realizar pues una catalogación, es decir, el tipo de mapa que es un mapa temático, que es un mapa de coropletas, en este caso a base de tramas, pero también puede ser, se puede hacer el caso que sea
a base de colores, de diferentes colores. No nos dice la fuente, lo debemos hacer constar, pero sí debemos hacer constar, como así nos pone la escala gráfica a la que equivale, es decir, 1 centímetro, bueno, ahí está equivocado, pero bueno, sería 1 centímetro 100 kilómetros, puesto que pone la escala gráfica de 0 a 200. En cuanto a los elementos formales lo que encontramos en la leyenda, es decir, los terrenos silíceos, la trama en retícula, los terrenos calizos, la trama a base de rayas horizontales, y en cuanto a los terrenos arcillosos, aparecen sin color, o mejor dicho, en blanco. Bien, deberíamos posteriormente realizar una delimitación geográfica de los diferentes terrenos, es decir, con dónde los encontramos, para pasar posteriormente a analizar las características y explicarlas de cada una de este tipo de terrenos o de piedras, silíceas, calizas y arcillosas. En cuanto a la conclusión, lo pongo entero o íntegramente. En cuanto a la conclusión, pues deberíamos hablar de la diversidad de los que nos da como consecuencia los diferentes paisajes, tanto el silicio, calizo, arcilloso, y podríamos hablar también del volcánico, a pesar de que vemos un mapa litológico de la península y no de España, puesto que aquí no aparecen las Islas Canarias. La dependencia de los mismos respecto a la historia geomorfológica de la península, lo que se ha producido, los plegamientos que se han producido, si la acción erosiva en estos territorios, o dependiendo del tipo de piedra, de roca, y evidentemente, para finalizar, la complejidad de formas que se han establecido en cada una de los paisajes, que ha dado como consecuencia, como digo, cada uno de este tipo de terrenos o de piedras. Voy a dejar de compartir porque creo que ya es la última que había previsto. Ahora. Bien. Sí, ahora ya me veo yo. He ido un poquito rápido. Pensaba que me iba a extender un poquito más, pero como digo, lo que me interesaba sobre todo es que vierais un poquito cómo se va a organizar el curso, cómo va a ser cada sesión tipo. Evidentemente no iremos tan deprisa. Me podía haber extendido, como digo, en cada una de las prácticas, pero bueno, a lo largo de las sesiones sí que ahondaremos con más detenimiento, evidentemente. Me interesaba que vieseis prácticas de historia, alguna práctica de historia del arte y alguna práctica también de geografía. Como sabéis, casi la mitad o la mitad del temario corresponde con temas de historia. Pues bien, no es que vayamos a dividir exactamente el tiempo dedicado a las sesiones proporcionalmente si son temas de historia o prácticas de historia, proporcionalmente si son temas o prácticas de geografía, o proporcionalmente a si son temas o prácticas de historia del arte. Lo que realizaremos será en función de la complejidad, básicamente. Pero bueno, en la siguiente sesión, pues la semana que viene, miércoles de la semana que viene, sí que ya veríamos lo que es la planificación del curso en sí en cuanto a las sesiones referidas a historia y a prácticas de historia y sus correspondientes en geografía y en historia del arte. Y nada, aunque tenéis los micros cerrados, si queréis abrir los micros y preguntar cualquier duda o hacer cualquier pregunta, pues este es el momento, chicos. Yo no sé si os ha quedado todo claro, si necesitáis algún tipo de aclaración más. Ahora es el momento. Que no os dé vergüenza, no seáis como los alumnos de bachillerato. Bueno, no sé si o no tenéis dudas o ha quedado todo claro o no sé. Por el chat. Creo que estáis escribiendo alguno. A ver qué habla el chat.
no lo podéis, si son dudas personales o particulares, utilizar el chat, evidentemente, pero si creéis que os podéis, la duda o pregunta que que me queráis hacer puede beneficiar en este caso al resto, no dudéis en abrir el micrófono y vamos, y realizarme las preguntas. A ver. A ver, contesto aquí el compañero. Bueno, me preguntan que si preparamos específicamente para Canarias. Bien, la formación o la preparación que damos vale para cualquiera de los territorios donde os podáis presentar a las oposiciones. ¿De acuerdo? Los supuestos prácticos que abarcaremos, os aseguro que os valen para cualquier territorio de cualquier comunidad autónoma. No sé si tenéis alguna pregunta más. Me insiste uno de los compañeros que me dice que en Canarias es distinta la práctica distinta. Yo te aseguro que recibirás formación también que te valga para Canarias, que no te quepa duda. Podéis estar tranquilos por esa parte, ¿de acuerdo? Simplemente, como os he dicho, estará una sesión para que veáis un poco el abanico de lo que veremos y que os podáis hacer una idea, ¿de acuerdo? Esa es la primera toma de contacto. Bueno, pues si no tenéis alguna pregunta o duda, por mi parte, pues muchas gracias por estar ahí y espero y deseo que si os animáis, pues nos veamos la semana que viene y sobre todo que este año tenéis que ir a por todas para aprobar las oposiciones. Como os decía al principio, el curso 2021, o el año, perdón, de formación profesional, el año 2021 va a haber, yo creo, en los últimos 15 o 20 años el mayor número de plazas para nuestra oposición, en conjunto, todas las materias o todas las disciplinas, pero en nuestro caso es un número bastante importante la suma de todo el número de plazas que va a haber o que hay en el curso y en el año, en el curso actual, en el año 2021. ¿De acuerdo? Pues nada, por mi parte nada más. Como os decía, muchas gracias. Si tenéis cualquier duda podéis dirigiros también a través de la web de Oposicen. Cualquier duda o pregunta se lo podéis hacer, sugerencia. Ellos me las transmitirán a mí en el caso de si se trata de geografía e historia. Y nada. Por mi parte, pues nada, pues nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.